vengo hablándoles de algo que a mí me ha dado vuelta en los últimos años, y es algo que el apóstol Pablo habla mucho en el Nuevo Testamento, y es que la vida de Cristo, la vida de Dios, la palabra de Dios nos sea revelada. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo. Las cosas de Dios se revelan por el Espíritu. Saben, de lo que les quiero hablar hoy es precisamente de esto. Denme unos minutos, no sé, 60, 120. Si lo digo en horas parece que son más, ¿no? Pero, nada, unos minutos. Voy a intentar ir lo más corto posible. Y le pido a Dios que podamos compartir y recibir todo. Saben, el viernes fue muy lindo. El viernes está grabado, va a quedar grabado ahí si alguien lo quiere escuchar también. Pero hay algo que a mí me está dando vuelta mucho en el corazón y quiero compartirles esto. Y es que la vida cristiana es un milagro. La vida cristiana no se puede fabricar. No luches con ser un buen cristiano. No lo vas a lograr. La vida cristiana es un milagro. Llevo muchos años caminando con Cristo. Yo llegué a Jesucristo cuando era estudiante en la Facultad de Arquitectura, allá por el año 1983-84. Yo había leído la Biblia, había leído, no toda la Biblia obviamente, pero la conocía. Había pasado por muchos trasfondos, por muchas situaciones filosóficas, pensamientos, porque mi padre me metió en muchas cosas del pensamiento, sobre todo filosófico, desde niño, ¿no? Mi padre me hablaba mucho de eso. Mi abuelo me leía novelas que a mí me gustaba escuchar, Las Mil y Una Noche, El Fantasma de Canterville, El Conde de Montecristo. Mi abuelo se sentaba, las leía y yo me sentaba al lado y lo escuchaba. Tenía 5 añitos, así, 6 añitos. Pasé por todos lados, yo qué sé, tantas cosas. Y tenía muchas ideas totalmente tergiversadas con respecto a Dios y con respecto también a la vida misma. Quería ser un buen tipo, pero no me daba el cuero para ser un buen tipo. Lo intentaba. Una de mis grandes luchas era que no me quería casar nunca, porque tenía miedo que si me casaba me iba a durar 1 año. Había leído que la gente confunde amor con subidón hormonal. No quiero desanimar a nadie. Crees que estás enamorado, pero son hormonas que te duran 4 años como mucho, afectando el cerebro. Al 3er, 4.º año, 2.º año, eso empieza a bajar. Si no hay amor, cambiemos de pareja. Y el amor es otra cosa. El amor nos mantiene como Lili y a mí toda la vida juntos, amigos, compañeros. Y ahora aprovechamos que tenemos bici y nos vamos por ahí a andar en bici juntos por un montón de lugares. El amor es otra cosa. Entonces yo le decía a mi madre: no me voy a casar nunca porque no quiero maltratar a una mujer como papá te maltrató a ti. Luego pensaba, me enamoro de una chica y si al año y medio me enamoro de otra, siempre me pasaba eso, ¿no? Yo era muy enamoradizo. El amor es bueno, decía yo, así que bueno, hay que enamorarse. El problema es que me desenamoraba. Yo no sabía, pero todo eran hormonas, no era verdadero amor. A nuestro hermano que es de los Gedeones, saben que un día me regalaron, yo tenía 12 años, me regalaron un Nuevo Testamento de los Gedeones, nunca lo tiré. Y cuando tenía 19 años alguien comenzó a hablarme de Cristo, fui a una iglesia siguiendo a una chica y otra vez la misma historia. Pero cuando estaba leyendo ese Nuevo Testamento, por primera vez en la vida, yo sé, Dios me habló. Yo estaba solo en un Nuevo Testamento de los Gedeones, estos chiquititos azules que veo que has traído hoy, me parece. Y 2 Timoteo dice: quien es llamado como soldado no se enrede en los negocios de la vida. Yo no puedo expresar cómo fue, pero porque no fue algo que tiene que ver con la razón, con el intelecto. Yo hoy quiero compartirles de eso. Creo poderoso, con toda mi fuerza, mejor dicho, creo con una convicción profunda. Primero, que Jesucristo es el Mesías prometido a Israel. Segundo, que el Espíritu Santo ha sido derramado por la gracia de Dios en nuestro ser interior.
y que nosotros estamos unidos a Cristo en el cielo. Y creo profundamente que Dios sigue hablando. Nosotros cuando hablamos de hablar, pensamos en un idioma, en un sonido, en códigos lingüísticos, en sonidos que percibimos. Pero aún los ciegos pueden hablar, los sordos pueden hablar, los mudos pueden hablar. Y se pueden comunicar. Y Dios se comunica. Y Dios aquel día se comunicó conmigo. Y yo tuve una convicción profunda de que no estaba haciendo las cosas bien. Que yo no valía para nada. Que hiciera lo que hiciera, todo iba a ser un fracaso si Dios no estaba conmigo. Y yo me acuerdo que aquel día me puse a llorar y dije, Señor, yo soy un tipo asqueroso. Vivo pecando, vivo mintiendo, vivo engañando. Mi boca es un cubo de basura porque digo 2 palabras buenas y la tercera ya es un taco. Una de las cosas que mi madre sufría mucho conmigo era que no, de verdad, de 5 palabras, 2 eran tacos. Y ella me decía, Dani, no puede ser que estés constantemente hablando y has normalizado tu lenguaje con tacos, ¿no? Y son palabras muy vulgares, Dani. Y yo era un chico que aparentaba ser un chico bien ahí, ¿no? Con mis amiguitos, mi jersey siempre al cuello, pero tacos y vulgaridades. ¿Quién me iba a cambiar la vida a mí? ¿Quién me lo iba a cambiar? Lo intenté de 1000 maneras, hice 1000 cosas. Nunca fui un drogadicto, no fui un asesino, no fui un borracho, no fui un pendenciero. Un muchacho del montón. Pero para mí era imposible ser un buen cristiano. Y aquel día Dios me tocó el corazón. Y yo no sé cómo fue, porque eso lo sabe Dios, pero yo sí sé que hubo un resultado. Y ese resultado fue que tuve una profunda convicción en mi alma. Una convicción profunda. Nunca nada me había dado tanta convicción como esta. Por eso dejé la carrera, dejé todo y me dediqué a predicar. Ese día yo tomé una decisión, quiero caminar con Cristo. 3 días antes yo había estado hablando con mi pastor y mi pastor me dijo, hasta que no te arrepientas, Dani, de corazón, no vas a cambiar. En otras palabras, ¿saben lo que me está diciendo? No vuelvas a hablar conmigo, Dani, porque es perder el tiempo. Yo recuerdo, él me dijo ese día, no me hagas perder el tiempo a mí ni pierdas todo el tiempo, Dani. No podía. Quería hacerlo, pero nunca. Se lo digo, escúchenme, chicos, adolescentes, jóvenes. Vivimos luchando, chicos jóvenes, con ser cristianos. La vida cristiana es un milagro. A veces luchamos porque nuestros propios padres, con mucho amor, pero quieren que seamos buenos cristianos. Y le digo a los padres, no podéis fabricar a vuestros hijos. No sigan tratando de fabricar a los hijos. Los seres humanos vivimos fabricando iglesias, fabricamos cristianos, fabricamos predicadores. Todo al gusto y al consumo del mercado que haya en ese momento. Vivimos fabricando hijos, vivimos fabricando nuestros matrimonios, pero la vida no se puede fabricar. La vida se recibe y la vida viene de Dios. Y la vida cristiana es un milagro. Y yo le pido a Dios que podamos experimentar esto. Yo te lo vuelvo a decir, no es que no podía dejar las drogas, no estoy hablando de algo que generaba en mí dopamina y estaba condicionado. Era un muchacho del montón. No te estoy hablando de que había generado a través de una adicción dopamina, entonces ya hay algo químico en el cerebro. Claro que todos generamos dopamina a lo loco con un montón de cosas, ¿no? Pero no estoy hablando de una adicción grande. Aún así, chicos jóvenes, bueno, todo. Yo no podía ser un cristiano. Yo ya estaba yendo a la iglesia y no podía hacerlo. Y aquel día tomé la decisión y le dije al pastor, salí corriendo. 2 días más tarde había bautismo en esa iglesia de las Sierras de Córdoba, en Argentina. Y le dije, quiero bautizarme. Le abrió los ojos así. Bueno, estuvimos como 2 horas hablando y al otro día otras 2 horas más. Y él me dijo, vamos a dar un paso de fe y te vas a bautizar. Y yo me fui al río ese sábado y me bauticé. Y esa noche recibí el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. Y Dios me cambió la vida. Dejé la facultad, dejé todo, dejé la carrera, dejé todo lo que estaba haciendo. Yo trabajaba en un estudio de arquitectura, ya estaba estudiando arquitectura. O sea que estaba todo a pedir de boca. O sea, yo trabajaba con 2 ingenieros y un arquitecto. Yo era estudiante todavía, pero era el que pasaba todos los planos, el delineante, el que hacía todas las cosas prácticas, ¿no? Siempre todo el día en un tablero, pero aprendía con ellos, escuchaba cuando hablaban de diseño, cuando hablaban de esto. Era mi pasión aquello. Todo estaba ahí, todo estaba bien. Y hubo una convicción tan profunda. Dios me ha dado una vida diferente. Dios quiere que haga otra cosa. Por eso hoy estoy aquí predicando y he predicado en muchos lugares del mundo. Te lo vuelvo a decir.
yo no pude hacer absolutamente nada. Solamente tomar las decisiones que me encaminaban a esa vida nueva. Pero la vida con Cristo es un milagro. Y yo quiero hablarte de eso hoy. La iglesia es un milagro. No intentemos construir una iglesia, porque Jesús dijo, yo construiré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Pero nosotros seguimos edificando iglesias a gusto del consumo. ¿Sí? ¿Qué tipo de iglesia te gusta? ¿Con luces azules, con humo? ¿Una iglesia guay para gente guay? ¿Una iglesia para intelectuales? ¿Qué quieres? ¿Una iglesia solo para niños? Construimos iglesias. Intentamos construir la vida. Pero necesitamos volver a la sencillez y al gran milagro de la vida de Cristo en nosotros. Yo no le puedo cambiar la vida a nadie. Si yo pudiera, lo intentaría. Pero lo he intentado y he fracasado con mis hijas, conmigo mismo, con mi hermana, con mis sobrinos, con mi madre. Y a veces lo que yo decía, tengo que cambiarles la vida, eran ellas quienes me tenían que cambiar la vida a mí. Porque ni siquiera somos capaces de discernir con claridad. Porque el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte es Dios. Entonces, hay una iglesia que se muestra en la Biblia. La palabra eclesia en griego significa congregación de los escogidos, los llamados. Es la idea de la sinagoga en el Antiguo Testamento. Todos aquellos que son pueblo de Dios que se reúnen con un propósito. Pero hemos hecho de las iglesias instituciones. Hoy la iglesia se edifica en algunos lugares como un estado que hace tratados con otro estado. Y cada vez que se cambia un papa porque muere o no muere, tienen que ir todos los reyes y gobernantes de la tierra porque es un estado. En otros lugares hemos hecho de la iglesia instituciones, fábricas, lugares para enriquecer pastores, lugares para enriquecer ministerios, lugares donde los fracasados pillan un púlpito y ahora se sienten poderosos porque se sienten importantes. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, la iglesia que comenzó, era una iglesia muy diferente. Pero poco tiempo más tarde, otra vez los cristianos intentamos construirla a nuestra manera. Y éramos todos iguales en aquel tiempo. El pastor no era la cabeza de la iglesia, Cristo era la cabeza de la iglesia. Y la vida de la iglesia no eran los programas, las actividades, ni el dinero, ni la capacidad, ni cuántos retiros hagamos, ni cuántos cultos hagamos. La vida de la iglesia era el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu sanaba, el Espíritu liberaba. Y pronto un obispo de aquellas primeras iglesias dijo, vale, sí, primo entre pares, dijo en latín. ¿Sabe lo que significa primo? Primo, primero, el primero. Pares, iguales. ¿Sabe lo que está diciendo? Somos todos pares, todos iguales, pero hay uno que es primo. Hay uno que es el primero. Somos todos iguales, pero hay uno que es más igual que otro. Y ese es el obispo de Roma. ¿Pero quién dijo eso? El obispo de Roma lo dijo. Y hubo un gran debate. Y entonces Roma hoy es la cabeza de la Iglesia Católica. Y nace de ese sentir. Si no, tendría que ser Jerusalén. O en todo caso Estambul, que era la antigua capital de aquella parte del Imperio Romano. Pero necesitamos una revelación maravillosa, que es la revelación del Espíritu Santo, que te revele quiénes somos nosotros en Cristo. Cuán grande es la vida que llevamos adentro, que es una vida espiritual, que va más allá de lo anímico. El ser humano tiene un alma que siempre te lo digo, para mí, hoy la psicología lo determina así en 3 grandes bloques. El alma humana son las emociones, lo racional, o sea, los pensamientos y la voluntad. Esos 3 elementos. Por eso siempre te digo, cuando el ser humano busca la paz es como un vaso hasta el borde de agua que está en una mesa, que es tu vida, es tu alma. Pero el alma humana tiene solo 3 patas. Por lo tanto, si un niño toca la 4ª parte de la mesa donde no hay pata, la mesa se sacude, el agua se cae, se pierde la paz. Hasta con el grito de un niño se puede perder la paz. Porque estoy convencido de algo, el ser humano nació incompleto. El ser humano necesita un aspecto de la vida que no es intelectual, no intente razonarla, no es emocional, no intente identificarla con las emociones. La Biblia la llama la vida espiritual. Y eso es lo que da estabilidad al ser. Esa vida no la tenemos nosotros. Esa vida es un regalo de Dios. Esa vida no la podemos construir nosotros. Esa vida no se genera dentro nuestro. Esa vida es la vida del cielo en nosotros. Es la vida que nunca aceptó Adán, pero Dios quería darle.
es lo que hace que el ser humano y Dios tengan comunión. Esa vida Dios lo había determinado desde el principio, que no estuviera en el hombre, sino que venía de Dios hacia el hombre, para que el ser humano estuviera completo ahora. Emociones, intelecto, espíritu. Y eso hace una voluntad férrea. Por eso cuando nos movemos solo en las otras dos áreas es muy difícil dejar las adicciones. Porque cuando las emociones arrastran los pensamientos arrastran las emociones, la voluntad es débil. No tenemos voluntad. Por eso necesitamos que esa mesa que soy yo se fortalezca con una cuarta pata, y esa es la pata de la vida del Espíritu. Esa vida del Espíritu no la tenemos nosotros, no nacimos con esa vida, por eso estábamos muertos, muy vivos intelectualmente, muy vivos emocionalmente, muy vivos físicamente, así nacimos. Aún teníamos voluntad porque hacíamos hacer esto, aquello, pero la voluntad no era suficiente para muchos aspectos de la vida. El único que puede producir el milagro, la transformación completa en el alma humana es Cristo. Y es Cristo a través de la vida del Espíritu. Te lo vuelvo a decir, la vida cristiana es un milagro. Y le pido a Dios que, apunto con esta predicación, a que cuando terminemos aquí, hagamos una oración pidiendo que ese milagro se manifieste en nuestras vidas. Que dejemos de luchar con nuestra naturaleza humana, con nuestro carácter, con nuestras formas, con nuestras formas de ser. Siempre cayendo en lo mismo, siempre luchando con lo mismo. Y le digamos a Dios, yo quiero experimentar este gran milagro, que es la vida de Cristo en mí. Quiero vivir este milagro. Y quiero que este milagro conforme, junto con otros milagros que hay alrededor mío, que sois vosotros, conformemos la iglesia de Cristo, el verdadero cuerpo de Cristo en la tierra. Aquello que completa a Cristo. Esto es algo maravilloso. Y tú miras cómo puede completarse Cristo. Mira, Cristo resucitó con su cuerpo glorificado, dice la Biblia, y se sentó a la diestra del Padre. Y dice que en esa plenitud nosotros estamos completos. Y que la iglesia es la plenitud de Cristo. Porque todos aquellos que estamos unidos por medio de esta comunión profunda con Cristo a través del Espíritu Santo. Yo el otro día le decía, si mis piernas están unidas por los nervios al cerebro, mis piernas colaboran en la fortaleza de mi cuerpo. Mis piernas me mueven cuando mis ojos ven. Lo que quiera alcanzar mi mano, mis piernas ayudan. Porque estamos todos conectados al mismo cerebro y coordinados de la misma manera. Y aquí atrás tenemos un pedacito así grande que coordina toda la psicomotricidad. Y lo que yo veo, mi brazo se extiende. Porque todos estamos en el mismo cerebro. Pero si yo tuviera un accidente y se cortaran estos nervios, mis piernas serían un problema para el cuerpo. Serían una carga. Habría que llevarlas, tendría que sentarme y levantarlas. Qué difícil sería para esto. Pero, ¿sabes? Así es la vida de la iglesia. Cuando todos y cada uno de nosotros estamos en una comunión profunda con Cristo, nosotros podemos edificarnos mutuamente y transmitir esta vida a gente que está allá afuera. Pero te lo vuelvo a decir, esta vida es un milagro. Cuando una iglesia se esfuerza por mantener esta vida, es cansina, es agobiante. Cuando la iglesia intenta fabricar la vida de Cristo, cansa. Por eso muchos chicos cristianos, hijos de cristianos, se terminan yendo de las iglesias. Porque ellos necesitan experimentar el milagro de la vida de Cristo, porque eso no es fabricación de los padres. Ellos necesitan experimentarlo. Y a veces, lamentablemente, no vas a conocer la gracia y el amor de Cristo hasta que no peques. Hasta que no te sientas lejos, nunca desearás la casa del Padre. Efesios capítulo 2, versículo 5, decía Pablo, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Ves lo que te decía recién? Pero si nacíamos vivos. Sí, pero nos falta una parte. Hay una parte de nuestro ser que está muerto. Mire, cuando una persona tiene un accidente cardiovascular, un daño isquémico se llama. Cuando no ha llegado oxígeno a una parte del cerebro, ya sea por un derrame, por una embolia, por lo que sea. Cuando una parte del cerebro se quedó sin oxígeno, a partir de las 4 horas ya es prácticamente irrecuperable. Esa persona tiene parte del cerebro muerto y seguramente se va a afectar gran parte de su movilidad o de lo que fuere, conocimiento, habla, lo que fuere. Lo que ha quedado afectado. Todo lo demás está vivo, pero hay un área que está muerta. Este texto dice que nosotros nacimos espiritualmente muertos. Y por más religión que tenga, por más que vengas a la iglesia todos los domingos, por más que te congregues, por más que te den un título de pastor porque estudiaste en una facultad de teología, si no tienes este gran milagro que es la vida de Cristo en nosotros, estás muerto. Por eso, lamentablemente, hay púlpitos con predicadores muertos.
Efesios dice, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Qué dice ahora? Nos dio, fíjate, yo te voy a pedir que mires todos los nos que hay, o sea que Él lo hizo sobre nosotros. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué dice ahora? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te acuerdas lo de la revista? Un billete dentro de la revista. Si la revista se cae al agua, se moja. Si la revista se va al fuego, se quema. Todo lo que experimente la revista, experimentará el billete. Si has aceptado el sacrificio de Cristo sobre tu vida, si has recibido el Espíritu de Dios, si estás unido a Cristo en el cielo, todo lo que Cristo vivió, experimentó y vive hoy, lo estás viviendo tú como el billete dentro de la revista. Él está sentado en los lugares celestiales y nosotros también, porque Él nos está representando. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. No de nuestra capacidad, de su gracia, en su bondad. No porque nos está pagando nuestros actos fieles y de santidad. De su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él lo hace. Porque por gracia, o sea, regalo, sois salvos. Esto es importante. Nosotros no vivimos con Dios para que Él nos responda a todas nuestras necesidades terrenas. Muchas de las necesidades terrenas nunca serán respondidas porque Dios tiene otro plano, porque lo que fuere. Lo más importante de esto es esta vida eterna. Algún día todo esto terminará, iglesia. Pero no es el tema de la predicación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otra vez Dios lo hace sobre nosotros. No por obras para que nadie se gloríe. Porque es un milagro la vida cristiana. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. Él nos hizo y Él nos creó. Algún día hablaremos de esto, son dos cosas diferentes. Él nos hizo y Él nos creó. Y nos hizo de nuevo y nos creó en Cristo. Gloria a Dios. Nos hizo en este ambiente. Es como decir, cogió, hizo algo, pero lo creó para el mar, en el mar. Por lo tanto, tendrá branquias y tendrá aletas. Él nos hizo de nuevo en Cristo. O sea que nos ha dado todas las capacidades espirituales para vivir una vida espiritual. Y esto no es capacidad nuestra, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, creados en Cristo, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque por medio de Él, los unos y los otros, versículo 18, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es algo maravilloso. Mira, la piedra angular la puedes ver de dos maneras. Por un lado puede ser aquella piedra que es cierto, que se ponía en la base de la construcción para calcular el ángulo de la edificación. Palabras de arquitecto. Pero ahora hay otro concepto. Esto yo lo vi en Israel. Antes se construían los dinteles, cuando no había manera, no existía el hormigón armado, no había maderas para poner en algunos lugares. Todo se hacía de piedra. Entonces la idea es decir, yo lo he hecho en mi casa con un horno que me construí, ¿vale? Tú puedes poner todas las piedras y ladrillos de una manera que se van acomodando y se pone una piedra en medio con una especie de ángulo que encaja en eso. La presión que hace esa piedra hace que la carga, la fuerza de las demás piedras que descansan sobre los dos dinteles, los dos muros, mantienen estas piedras, aunque no estén pegadas, las mantienen unidas y tú puedes construir encima y eso distribuye las fuerzas y aguanta el peso que se le eche. Pero todo depende de esa piedra que se pone en medio, que hace que todo esté unido. Esa es la piedra del ángulo. La Biblia dice que la verdadera edificación de la iglesia de Cristo está en Cristo, no en nuestra capacidad económica, no en los templos que construyamos, no en los likes que le den a las cosas que ponemos en internet. La verdadera base de la iglesia es Cristo. Ahí está todo. Pero la vida cristiana, te decía, es un milagro. La vida cristiana en nuestro interior es un milagro. Podemos creer y esperar milagros. ¿Sabes por qué? Porque tu vida espiritual ya por sí es un milagro. Si Dios te ha dado vida con Cristo, aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no te dará también todas las cosas? Cuando nosotros entendemos que la vida cristiana que nosotros tenemos no depende de nosotros, sino que es Cristo en nosotros, creemos cualquier cosa.
Dios puede sanarme del cáncer, Dios puede hacerme caminar, Dios puede cambiarle la vida a cualquiera, Dios puede proveerme, Dios puede hacer lo que Él quiera. El problema está que en un gran porcentaje los cristianos seguimos viviendo como que el poder radica en nosotros. Somos empoderados, nosotros no somos empoderados. El poder es de Cristo que fluye a través nuestro. Empoderado significa que el poder no es tuyo, pero ahora se te da poder. No, al cristiano no se le dio poder para sí mismo. El cristiano es un canal del poder de Dios. Por eso es ilimitado. Es un milagro de gracia porque no hemos hecho nada para volvernos a Él. El resto lo hizo Dios. Pero tú me dirás, pero Daniel, si Dios lo hizo todo, si fue el Espíritu Santo, ¿no contradice un poco eso de la voluntad? No, al contrario, ¿sabes? Nosotros no teníamos la capacidad para darnos cuenta que necesitábamos salvación. Por eso me pone mal cuando los predicadores modernos, fabricación de algo nuevo que está en las iglesias, hablan de una extrema santidad, ¿no? Son predicadores jóvenes y le hablan a los jóvenes, tienes que ser santificado. Y siempre lo mismo, santifícate, santifícate. No es bíblico. La Biblia no enseña que yo me puedo santificar, la Biblia enseña que yo me puedo consagrar, pero la santificación es de Dios. Yo lo que tengo que hacer es volverme a Dios como la justificación. Yo no soy justo, es Cristo quien me justifica. Y porque a veces se predica de una vida cristiana que ni ellos la viven porque no existe. Perdónenme la sinceridad. Seguramente alguien criticará esto en internet y va a ayudar a que otros vayan a ver por qué critican, ¿no? Pero la vida cristiana es un milagro. Es el milagro, no hemos hecho nada. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Hubo un momento que mi débil, escúchame bien, la voluntad dependía solo de mis emociones y mis pensamientos. Espiritualmente yo no tenía voluntad, porque no tenía vida espiritual. Por lo tanto, yo simplemente podía tener ganas, deseos, pensamientos, decir, Señor, me vuelvo hacia ti. Mi voluntad solo tenía la capacidad para volver mi alma hacia Dios. Y cuando tú volviste el alma hacia Dios, ahí está la gracia y la misericordia de Dios. Él te alcanzó con su Espíritu Santo. Por eso yo no creo que el ser humano no tuviera voluntad y que fuera elegido solamente algunos por Dios y otros no, sino que tú un día volviste tu incipiente voluntad, tu débil voluntad, mi débil voluntad. Yo no podía cambiar, pero sí podía decir, Señor quiero, Señor necesito. Pienso que sí, yo lo deseo, pero no puedo. Y Él lo hizo todo. Si no hubiera sido por esa obra milagrosa, que yo ya no te lo puedo explicar, pero le pido a Dios que salgas de este lugar deseoso de experimentar este milagro. El milagro de una transformación profunda en el ser interior por la vida de Cristo en nosotros. De comenzar a ver los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Ayer Dios me habló, no quiero contar esto, en el culto en Illora, me habló tanto el Señor. El momento en que los chicos estaban adorando a Dios comenzó a hablarme de una manera tan linda, tan linda. Solamente te digo esto. En un momento Dios me dijo, largo camino te queda, Dani. Deja de pensar que estás llegando al final, hay mucho camino todavía. Y Dios me dijo, así que fortalécete. Y recordé lo de Pablo, le pido a Dios que por medio del Espíritu os dé, ¿qué dice? Que sean fortalecidos con toda paciencia y longanimidad. Eso es un milagro. Yo no sé cuánto ustedes necesitan esta capacidad para resistir en las aflicciones. Es otro milagro de la vida cristiana. No te esfuerces por ser paciente. Tarde o temprano tu paciencia natural de emociones y de pensamientos basado en una voluntad en estas dos patas de la mesa se te va a venir abajo. Tarde o temprano, cuando el tiempo que tú considerabas que era suficiente ya se alcanzó, tu paciencia se desmorona. Tú mismo le pusiste límite poniéndote metas a la paciencia. Solo el Espíritu de Dios, que a veces no revela los tiempos ni las sazones, dice la Biblia, es el único que puede producir milagrosamente una paciencia que trasciende los tiempos. Conocí un hermoso hombre de Dios que a mí me bendijo mucho. Muy apreciado. El otro día vimos a su esposa, a su hija. Estuvimos con ellos, fue un momento tan lindo comiendo con ellas. Él partió con el Señor, pero un varón de Dios precioso. Su hijo siempre luchaba en que no se congregaba. Él siempre oraba por su hijo. Ella me dijo con alegría, ¿sabes, mi hijo? Ya estás sirviendo a Dios en la iglesia. Y luego con una carita un poco triste dijo, lo único que me da pena es que él, su papá, murió y no lo vio en la iglesia.
Y yo me pregunté, ¿seguro que no lo vio? Cuando experimentamos, perdonen la emoción, esta vida milagrosa de la vida de Cristo en nosotros, vemos con los ojos de la eternidad de Dios. Pero seguimos luchando, manteniendo una vida, entre comillas, cristiana, basada en la mente y en las emociones humanas, con una débil voluntad que se ha puesto límite en sus propias metas. Yo un día pensé, cuando llegue este tiempo, esta edad, tendré esto. Gloria a Dios, dije yo. Me puse una meta, me puse un límite. Dios el otro día me dijo, has perdido tu paciencia y te has desanimado en estas áreas de la vida porque te pusiste un límite, me dijo ayer. Todavía hay mucho por caminar y mucho por ver. Por eso en Efesios dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Mi mente no alcanzaba, mis emociones no eran suficientes. Yo necesitaba vida espiritual y esa vida no la podía construir. La vida espiritual que tú y yo tenemos no es nuestra, es la vida que Cristo tenía por medio del Espíritu. Y hoy la hemos recibido. Por eso Jesús un día dijo, mi paz os dejo. Jesús no dijo, os voy a dejar paz para que tengáis paz cuando tengáis fe, sino mi paz os dejo. Por eso, versículo 5 de Efesios 2 dice, estando muertos, nos dio vida con Cristo. A partir de allí, la revelación de quién es Dios, quién es Cristo. Por eso Pablo decía, le pido a Dios que os revele todas estas cosas. Que os abra los ojos de vuestro entendimiento para que os deis cuenta cuán grande es el poder de Dios en vosotros. Cuán grande es esta nueva vida en Cristo. ¿Cómo es posible que una persona intente dejar adicciones toda la vida y no puede? Pastillas y no puede, de pronto hay un milagro que se produce dentro y lo deja todo. Es evidente que entonces aparece una vida más fuerte que la vida emocional y que la vida intelectual. Por eso se lo vuelvo a decir a los chicos, a los jóvenes, a los adolescentes. No luchen con vuestra vida cristiana, la vida cristiana es un milagro. No luchen con ser un buen hijo, con ser una buena hija. Todo lo contrario, clamen a Dios. Y díganle, Señor, no puedo más, no puedo más. Yo necesito que se produzca este milagro dentro mío. Y no intentes razonarlo, no intentes, a ver, ¿cómo será? Uy, ¿qué sentiré? No, porque excede la razón humana. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Así que deja de imaginarte cómo puede ser, porque tu imaginación no alcanzará. Mi experiencia fue una, la de él fue otra, la de él fue otra. El otro día él me contaba su experiencia. Cada uno tiene una experiencia diferente, pero es un milagro. Por eso la revelación, quién es Dios, quién es Cristo. Oremos por esto, iglesia. Yo puedo estar hablando aquí todo el día, ustedes irían obviamente, pero podría estar hablando todo el día. Pero si Dios no nos da revelación, esto entra por aquí, sale por allí, nos vamos igual. Y dice, wow, qué agobiante, este tío no para de hablar. Así que todos aquellos que dicen eso, pues, porque no tienen revelación. Toda esta obra de comunión, son obras o manifestaciones del Espíritu Santo en nuestro interior. Es una vida que se exterioriza, que se ve, claro que sí. De pronto empiezas a ver cambio en el carácter, en la vida. De pronto te das cuenta que tus palabras penetran tan profundo en la gente que la gente llega a decir algo tan maravilloso. Dios me habló. Con mi tono de voz. Alguien me dijo, yo recuerdo la voz de Dios con tu tono de voz, Daniel. Me da miedo decirlo. Una niña pequeñita venía a la iglesia y le decía a su mamá, pero vamos a ver, ¿es pastor o es Dios ese? Se lo dijo la madre. Ella le dijo, pero ¿por qué dice eso? Porque tú siempre dices, Dios me habló, Dios me habló. Tú te das cuenta que un compañero de instituto, un compañero de facultad, un compañero de trabajo, de pronto comenzaste a hablarle a esa persona, luego viene y dice, tío, me habló Dios. Porque no te das cuenta, pero es ese gran milagro de la vida espiritual que está en ti. Que es un canal de vida. Jesús dijo, de vuestro interior fluirán ríos de vida. Estoy hablando de un milagro que todos pueden experimentar. He visto presos en las cárceles de prisión permanente. Saben que no van a salir de allí, pero son tipos libres. Hablas con ellos. Yo escuché a presos predicar en las iglesias donde yo iba. A veces venía algún del servicio penitenciario y venían ellos, predicaban. Conozco personas que se han hecho pastores dentro de la cárcel cuando eran asesinos, delincuentes, con prisión permanente. Hay uno a quien Lili le tradujo el libro al castellano, que es una persona conocida nuestra, de una iglesia de Nueva York, traficante, delincuente,
recibió un premio del gobierno de Estados Unidos. Porque dentro de la cárcel llevó a pabellones enteros, él y su hermano, que era tan delincuente como él. Los dos tuvieron este maravilloso milagro de la vida de Cristo. Y los presos se convertían en un pabellón seguro, no había ni llave dentro del pabellón, estaban todos. Si eran tipos maravillosos, eran mejor que los guardias. Si yo tuviera que elegir un yerno, elegía al preso y no era mejor yerno. Ve tomando nota tú. No, te lo digo en nombre de un amigo mío. Por eso es una vida que se exterioriza, se muestra hacia afuera, conductas, actitudes, palabras, hasta algo tan maravilloso como decir, Dios me usó. No hay nada más hermoso que esto. Que un pobre humano ahora transmita el corazón de Dios a otras personas. No me acuerdo si fue Spurgeon o Moody, en su tumba dice, aquí yace el hombre que Dios usó para cambiar mi vida. Y abajo dice, firmado su hijo, Spurgeon. Su hijo. No me importa si lo oigo o no. Pero si algún día mis nietos o mis hijas dicen que cuando hablaba el abuelito, cuando hablaba papá, ¿sabes las veces que Dios me habló? Eso es un milagro, iglesia. Dejemos de intentar construir la vida cristiana, que nos va a salir mal. Va a ser una pobre imitación del milagro de Dios para el ser humano. Dejemos de construir iglesias y dejemos que Cristo la construya. Dejemos de inventarnos a través de las músicas y de las máquinas de humo y del color azul y de una iglesia guay. Dejemos de inventarnos esas cosas. Dejemos que Dios haga su obra por medio de su Espíritu. Porque la iglesia de Cristo no se basa en el adoctrinamiento, aunque es necesario transmitir doctrina, pero se basa en la vida de Cristo. No se basa en el condicionamiento social. Y entonces te adoctrino y tú comienzas a hablar como cristiano, a vestirte como cristiano, a llevar la Biblia como cristiano, a moverte como cristiano, a cortarte el pelo como cristiano. Eres un cristiano y todos decimos, gloria a Dios, se convirtió. ¿Se convirtió en qué? En una pobre caricatura. Lo que necesitamos es el milagro de la vida de Cristo. Yo no quiero ser una caricatura del cristiano conforme a la voluntad de Dios. No quiero ser alguien que está bajo un condicionamiento social. Quiero la vida que viene de Cristo en mí. Y buscamos con nuestros ojos, según nuestro condicionamiento social y nuestra identidad colectiva, quién es buen cristiano. Porque se viste así, se mueve de esta manera, no tiene tatuaje, no se ha pintado el pelo, no. Es diferente. Pero tengamos cuidado con esto. Necesitamos que surja una vida en nuestro ser. Te lo vuelvo a decir, la vida, el milagro de la vida cristiana se muestra hacia afuera, pero no tiene su raíz en este mundo. Es la higuera que ha nacido en esa parte de arriba de la montaña y ahí hay un río, hay un arroyo y entonces tiene las raíces bien metidas y entonces crece y crece hacia abajo porque la ley de la gravedad la empuja hacia abajo y entonces se desparrama la higuera y tú ves, parece una higuera aquí al lado del camino, pero cuando miras las raíces y el tronco no están aquí, están ahí arriba y aquí da los higos. Esa es la vid verdadera, de la cual nosotros somos pámpanos. Él ya está sentado en el trono de la gracia, según lo que hemos leído. Y nosotros ya estamos con Él. Y aunque nos manifestamos en nuestro mundo, tu alma y mi alma, a través del Espíritu que Dios nos ha dado, está unida al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fluye, va y viene como un río de vida, del trono de la gracia de Dios a nuestro ser y se manifiesta hacia afuera y nos comunica con el Padre. Pero tu alma ya está enraizada con Cristo en el cielo. El día de tu muerte, lo único que sucederá, ¿sabes? Es como un elástico que tiene una chincheta aquí y otra chincheta abajo y aquí está el elástico. El día de tu muerte lo único que sucederá es que a Dios se le va a ocurrir quitar la chincheta de abajo y el elástico volverá. Y lo único que quedará en este mundo será el cuerpo. Y dejemos de discutir si se crema, no se crema, si se seca en un nicho, no sé qué, se seca ahí. Y comencemos a pensar que la vida cristiana es mucho más que todas estas cosas que hemos hecho a lo largo de la vida, tratando de construir una vida cristiana, pero solo el Espíritu la puede hacer. Porque seguimos fabricando iglesias. Cada temporada aparece, ¿sabes? Como los móviles, como los coches. Cada temporada aparece un modelo más avanzado. 2.0. ¿No? No, yo ahora voy a esta iglesia que es más moderna. Empieza a darme miedo esto. Porque hay solo un modelo.
Es el modelo antiguo, hace 2000 años que lo inventaron. Fue el primer modelo. Todos los demás modelos, todas las versiones nuevas no sirven para nada. Necesitamos volver al modelo antiguo, al primer modelo. De quien dijo, yo edificaré mi iglesia. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. No estoy en contra. Aquí, fijaros, tenemos aislamiento acústico, tenemos instrumentos, tenemos todo, tenemos transmisión. No estoy en contra de los avances que tengamos, pero esto no nos da la vida. La vida nos la da Cristo en nosotros. La vida de esta iglesia no está ni siquiera en la vida del pastor. Oh, pero el pastor tiene mucho de Cristo. Si lo tuviera, no lo sé. Entonces, no, ese es otro modelo de iglesia que falló. El pastor líder, el ungido, que no sabemos si es pastor, chamán, ungido, no sabemos qué es. Y todos van ahí para que Él me ore, para que Él me haga, para que Él me diga, para que Él me adivine, para que Él me diga lo que va a suceder. El pastor es horóscopo, es todo el pastor. Y la iglesia no hace nada. Según la Biblia, la iglesia fuerte, no es una iglesia de miles que succionan a un pastor, así que no me succionen a mí. La iglesia, wow, somos 5000 en esta iglesia, aleluya. La iglesia fuerte, según la Biblia, es la iglesia donde todos los miembros están vivos con la vida de Cristo y se edifican mutuamente. Hoy le escribí tempranito a la mañana a los músicos de Illora y les dije, chicos, Dios me bendijo tanto ayer mientras vosotros cantabais. Dios me habló tanto, le doy tantas gracias a Dios por todos y cada uno de vosotros. Seguramente se equivocaron en alguna nota, entraron fuera de tiempo, me da igual. Pero hubo vida y yo fui edificado. Y Lili sabe que me fui muy triste y volví. Lo primero que le dije a Lili, hoy Dios me habló. La iglesia fuerte es la iglesia donde todos transmiten vida y se edifican mutuamente. Todos los órganos del cuerpo unidos a la cabeza, que es Cristo. El cuerpo glorificado de Cristo. Claro, nosotros estamos completos en Él porque todo lo que viene de Cristo y aún lo que otro miembro me da de Cristo es lo que necesito para estar completo en mi vida. Pero Él es la cabeza y la cabeza necesita el cuerpo en este mundo. Y por eso Él manifiesta este maravilloso milagro. Pero seguimos fabricando iglesia, la iglesia más moderna. Hemos sacado modelos nuevos de iglesia. ¿Cuál quieres tú? La iglesia para la gente guay. Vamos a predicar, vamos a armar la iglesia. Saben, ya van varias personas, pastores conocidos y amigos que me dicen esto. A ver, que esto yo ya lo conozco de hace muchos años, desde que soy cristiano. Pero te hablo de gente amiga mía. No, es que Dios me habló para poner una iglesia enfocada a este tipo de gente. No es así la iglesia. En la iglesia de Cristo estamos los gorditos, los flaquitos, los latinoamericanos, los polacos, los judíos, los gentiles, los hombres, las mujeres, los sabios, los que no somos tan sabios, los doctos y los indoctos, los niños pequeñitos y los ancianitos. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. El abuelo, antes de irse con el Señor, el papá de Lili, ¿se acuerdan? Algunos tal vez lo recuerdan, ¿no? Venía él, que era muy guapo y muy elegante, pero ya estaba muy mal con su cáncer. Se sentaba aquí adelante y como él no escuchaba bien, se ponía los cascos, ¿no? Y él cerraba los ojos. Y luego cuando volvíamos en la casa, me solía esperar después que yo terminaba el culto de la noche para charlar en el jardín y se sentaba y me decía, qué fantástico, Daniel. Qué extraordinario, así hablaba él. Y me decía lo que dijiste hoy. Un día me miró y me dijo, ¿cómo has crecido? No sé qué. ¿Cómo has cambiado, Daniel? Pero él creía que yo lo había edificado, pero cuando él empezaba a soltarme cosas, me edificaba a mí. Y me hablaba de Cristo y me hablaba de su relación con Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Ese es el pueblo de Dios. La iglesia fabricada es la que te cansa. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que ser así, hay que ser así. Los niños tienen que ser de esta manera. Si eres hijo de cristiano, tienes que comportarte así. Si eres hijo de pastor, tienes que hacer esto. Esa es la iglesia que cansa. Esa iglesia es fabricación humana. Por eso queremos una iglesia para gente alegre, gente guay. Entonces, fabricamos una iglesia alegre. Y entonces, yo ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a filmar momentos alegres de esta iglesia. Cuando todos se saludan, entonces ahora está... Cuidado, te están vendiendo una historia que no es rara, porque ahí también hay discusiones. Ahí también hay gente que llora. Ahí también hay gente quebrada. Ahí también hay gente triste.
Y ahí también los pastores suelen subir a los púlpitos secándose las lágrimas. La diferencia está que tenéis un pastor creo que demasiado pasional, que llora cuando predica y que yo nunca voy a ocultar mi debilidad. Porque si hay algo, y espero que así fuere, que Dios ha hecho conmigo, si lo ha hecho conmigo, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Pero vuelvo a esto, fabricamos iglesia. Pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo la edificaré. Fabricamos cristianos. Cogemos a alguien y con identidad colectiva y todo lo demás le damos forma de cristiano. Lo moldeamos, le cortamos el pelo, lo bañamos, lo maquillamos de cristiano. Le compramos gafas nuevas que son de cristiano, no otras gafas. Y le enseñamos a usar la Biblia como usan los cristianos. Yo cuando llegué al seminario no había tenido todo el tiempo suficiente para estar en las iglesias que se pedían en aquellos años. Yo pasé muy rápido todas las etapas. Pum, 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 pum. Es más, estaba casi salido de la facultad. Y entonces, claro, estaba allí, eran todos cristianos de años, hijos de pastores. Claro, estos ya venían, ¿no? Como los colegios militares, ¿no? Si eres hijo de un general, seguro que vas a aprobar, seguro. Ahora eres hijo del verdulero y va a tener que hacer mérito, ¿eh? Y pasaba lo mismo, como todos estos tenían. Sí, es que además yo ni los conocía. Porque decían, no, pero este es hijo de tal pastor. ¿Y quién es ese? Bueno, ya. Y a veces, ¿saben? Les voy a confesar algo, hermano. No sabía dónde estaba el versículo. Yo lo había leído, pero no me acordaba dónde estaba. ¿Cómo puede ser que un tipo que esté en un seminario no sepa esto? Pues yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Y esto lo digo sin orgullo. La sorpresa fue que un día el director del instituto bíblico donde yo estudiaba tenía que ir a predicar a la inauguración de una iglesia. Y él se puso malo y no pudo ir. No mandó ningún profesor. Había alumnos que estaban ya en el 4º año, ya para sacar, no es el doctorado, pero iban por ahí cerca. ¿Y saben a quién mandó? Me mandó a mí. Y yo le dije, ¿cómo voy a ir yo? No estoy capacitado, pues yo lo que estaba pensando, ¿sabe qué? Todos estos ahora van a ser mis enemigos. Y él me dijo, Dani, quiero que vayas tú. Habla como hablas tú muchas veces. Era la inauguración de una iglesia coreana, me acuerdo. Bueno, voy a ir terminando porque si no esto ya... Queremos... ¿Saben? El único que puede coger, papis, mamis, el único que puede coger a un ser hecho de barro y soplar en él y darle vida, ¿saben quién es? Dios, no tú. Le va a soplar las orejas, le va a soplar los ojos, lo va a soplar por todos lados. ¡Recibe vida, niño! Y el niño no va a recibir vida. Pues la vida cristiana es un milagro. Comienza ahora diciendo, Señor, dale revelación de quién eres tú. Y si crees en Dios, Dios lo va a hacer, te lo puedo asegurar porque Dios lo ha prometido. Por eso fabricamos predicadores, hermano. Me acuerdo que estaba Jimmy Swaggart, él predicaba, ¿no? En aquellas tarimas grandes, partido con el Señor, Jimmy Swaggart. Y trabajaba en el ministerio de Jimmy Swaggart en Argentina. Y me acuerdo un gran predicador de hace muchos años, yo recién estaba llegando a Cristo, fijaros cómo es esto, ¿no? Yo lo veía por la televisión porque era un inconverso y me interesaba verlo los sábados por la mañana. Y en ese tiempo, quien trabajaba en ese ministerio era Liliana. O sea, Liliana ya tenía vida cristiana antes de que yo llegara. Así que imaginaros yo viví un milagro. Y entonces, me acuerdo que él predicaba con la Biblia abierta y caminaba así con la Biblia abierta y las hojas así. Todos los predicadores de aquel tiempo caminaban así. Luego vino Carlos Anacondi, tenía una voz rasgada porque el hombre se había hecho daño en la garganta, se ve de joven, por mucho helado, lo que fuere. Y entonces, el hombre te hablaba así, aleluya, ¿no? Todos los predicadores de la época de Carlos Anacondi, aleluya, gloria a Dios. Tú dices, pero ¿por qué hablas así? ¿Qué te pasó? Yo la otra vez pillé a uno que además hablaba así, se ponía el micrófono. Aleluya. Yo decía, Dios mío, es que me da miedo, me impresiona. Yo llevo un niño, yo llevo a mis nietos, ahí salen corriendo. Pero todos los demás cristianos, perdónenme, no estoy ridiculizando ni riéndome de esto, aunque parezca cómico, pero lamentablemente así, a veces los cristianos damos gracia al resto, ¿no? Tengamos cuidado con eso. ¿Saben cuándo? Cuando fabricamos la vida cristiana. Somos una pobre caricatura de la vida verdadera. Yo necesito volver a este milagro. Necesitamos desarrollar nuestra existencia en esa vida nueva. Por eso, te lo vuelvo a decir, lo que molesta, choca o da mal testimonio en el mundo cristiano se genera en esa condición de vida nacida en la mente o en las emociones, pero no en la revelación del Espíritu. La exteriorización y la iglesia que se construye en base al razonamiento carnal de sus líderes. Esa iglesia es cansina. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer aquí, hay que hacer allá.
Por eso necesitamos desarrollar esta vida. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si puede haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Busquen las cosas espirituales, decía el apóstol Pablo. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, o sea, en las cosas espirituales, no en la de la tierra. Amén, hermano. Yo no veo películas feas, no miro en internet cosas que no están bien, no leo revistas así, no digo tacos, no voy a los partidos de fútbol, no hago esto, no hago aquello, no como cerdo, yo qué sé. Yo no hago nada. No estamos hablando solo de eso. Eso también, si lo quiere, genial, no lo haga. Pero cuando hablamos de cosas terrenales también tiene que ver con la mente de Adán, que es terrenal. El apóstol Pablo decía, conforme al celestial, lo celestial, y conforme al terrenal, los terrenales. Cuando está hablando aquí Pablo de las cosas terrenales, está hablando también de la mente de Adán, que puede ser la mente de este predicador, que está predicando, pero con una mente totalmente racionalizada, de raciocinio, de deducción, pero no es la vida del Espíritu. Tengan mucho cuidado, decía Pablo, porque la vida del Espíritu es un milagro. Y nos encanta fabricar, o que nos fabriquen. Entonces viene un profeta y me dice a mí de pronto, Daniel, a partir de ahora tú eres apóstol sobre todo el mundo. Amén, ya está, no, ya me fabricaron. Pues me pegó cada leñazo, hermano. Mire, si ¿saben la cantidad de gente que me preguntó cuál es tu ministerio? No tengo ni idea, hermano. ¿Sabe lo que significa ministerio, servicio en latín? Yo no sé exactamente a qué me llamó Dios. Y me habéis visto aquí currando como el que más, ¿o no? Un día llegó una señora aquí y yo estaba con toda la ropa de trabajo. Toca el timbre, estaba solo. Y abro la puerta y me dice la mujer, perdón, ¿hay alguien aquí responsable? Y le dije, pues yo, dígame usted. Y me mira así arriba abajo y me dice, no, bueno, pero usted aquí, ¿qué está haciendo? ¿Trabajando? Ya, sí, todos los días trabajo, le dije. Y me dice, pero no hay nadie aquí que sea responsable. Le digo, bueno, ¿qué quiere saber usted? Pregúnteme lo mismo. No, quería saber qué es esto que hay aquí. Entonces le expliqué, le prediqué Cristo, todo lo demás. Y luego termina y me dice, a ver, me voy a informar. Muchas gracias, a ver, usted también me informó. Y se fue. Yo digo, verás tú que viene un domingo y lo ve el tipo ahí. Diré. El otro día, Lili, ya tenían que traer algo del servicio de paquetería y llegan dos de paquetería aquí a repartir y aparezco yo otra vez vestido. Tum, tum, ¿no? Y me dicen, ¿tú puedes recibir? Le digo, bueno, pues sí. Pónmela, a ver si podemos. A ver. Pónmela. Entonces me la recibo, me dice, dame tu DNI. Tum, 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 tum. Muchas gracias. ¿Saben lo que hizo el tío? Yo cerré con llave y seguí trabajando. Ahí en la puerta mismo, yo vi que llamó por teléfono, la llamó a Lili. Y le dice, ya fue entregado su paquete, señora, solo que se lo hemos dado a alguien que no se parece pintor, albañil que está allá adentro. Yo vine aquí a servir, hermano. Un día sirvo predicando, otro día cantando no sirvo mucho, pero no sé qué soy. Si el Espíritu quiere que enseñe y enseñaré lo que Él me da. Y predicaré lo que Él buenamente me da. El mundo cristiano no se puede fabricar. Es un milagro de la vida de Dios en nosotros. Por eso todos y cada uno de los que estamos aquí podemos experimentarlo. Solo saber si quieres o no. Vuelve tu alma a Dios y dile, Señor, yo quiero experimentar este milagro. Necesitamos desarrollar esta identidad. Busquen las cosas arriba donde vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este versículo a mí me cambió la vida. Y de ese tiempo, si alguno de ustedes lo recuerda, es que estoy predicando todo lo que estoy predicando. Este versículo me transformó la vida. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabes lo que hizo Cristo contigo y conmigo? El día que te volviste y no podías ni siquiera acercarte, Él te cogió. Hizo así, blum, ven conmigo. Y te metió dentro de Él y te dijo, donde yo esté sentado, tú también vas a estar sentado. Cuando yo vuelva a este mundo, tú volverás. Si yo he muerto, tú has muerto. Y si yo he resucitado, tú has resucitado. Todo lo que yo tengo ahora es tuyo. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Gracia y misericordia. No quiero invertir mucho más tiempo. Por eso busquen esta vida del Espíritu, decía Pablo. ¿Saben? Jesús, cuando se iba a ir, dijo algo que ya lo deberían decir algunos políticos, pero no lo sacamos ni con agua caliente a los políticos. Una vez que pillan la manija, no, madre mía, cómo son, ¿no? Madre mía, yo digo, si estos fueran tan fieles en los matrimonios como son a sus cargos políticos, no habría divorcio con esta gente. Pero una vez que pillaron el poder, no lo sacan ni echándole agua caliente ni pegándole las uñas así ni los dedos, ¿no? Sin embargo, Jesús fue tan diferente. Jesús viene un día y en lo mejor de su ministerio le dice a la gente, a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Yo quiero que pienses esto por un momento. Una chica muy ilusionada que empieza a tener una relación de noviazgo y sueña, tal vez me casaré.
Y de pronto el chico le dice, sí, nos vamos a casar. Pero ¿sabes qué? A los 2 años de casado Dios me mostró que me voy a morir. Y te conviene que yo me muera. Porque cuando yo me muera vas a ser más feliz. Hombre, estoy a punto de arruinar este chiste diciendo, bueno, entonces sácate un buen seguro, ¿no? ¿Para qué comer? No lo iba a arruinar, así que no voy a contar ese chiste. Pero imagínate, ¿no? ¿Cómo te puede entrar en la mente, pero yo quiero vivir contigo toda la vida? ¿Cómo puedes decirme que me conviene que tú te vayas? Maestro, con todo lo que tú eres, no te vayas nunca, Señor. No te vayas nunca. Los discípulos en Emaús lo miran y le dicen, quédate. Cuando Él se queda, ya está resucitado, se le abre todo a ellos, ¿no? Podrían haber dicho, podría haberse quedado aquí para siempre. Jesús va y les dice, os conviene que yo me vaya. Os conviene. ¿Sabe? Ellos ya tenían una religión muy bien estructurada, eran monoteístas, tenían una ley dada por Dios en el Sinaí. Pero Jesús les dice, cuando yo me vaya vendrá algo mucho mejor que vuestra ley y aún que la vida que habéis tenido conmigo aquí. Cuando yo me vaya, entonces por primera vez tendréis acceso individualmente a un reino que yo te prediqué el domingo pasado y no quiero perder tiempo en esto. Les dijo, cuando yo me vaya adorarán de otra manera. Le dice a la samaritana, ya se acerca el tiempo porque a mí me van a crucificar en cualquier momento. El tiempo ya está aquí y cuando eso suceda ya no necesitarán ir a Jerusalén para adorar, sino que Dios será adorado en espíritu y en verdad. Ya no habrá un templo en ningún lugar, sino que donde haya un corazón que se abra como templo, Dios va a ser adorado. ¡Wow! Jesús les dice, os conviene que yo me vaya. Pero les dice algo más, Juan 16, 25. ¿Me ayuda, Simón, por favor? Dice, estas cosas os he hablado en alegorías, pero la hora viene cuando yo ya no os hablaré en alegorías, sino claramente les anunciaré acerca del Padre. ¿Ven lo que está diciendo? Jesús dijo, es conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya ya no se les va a hablar en parábolas. ¿Saben por qué? Porque mientras Él estaba aquí ellos no tenían la vida del Espíritu. ¿Me están siguiendo, verdad? Todo era razonamiento. Entonces Él tenía que hablarle con cosas que ellos pudieran razonar y entender. Pero viene el momento, dijo Jesús, donde yo les voy a hablar clarísimo. Y aunque tu mente no entienda, espiritualmente lo vas a discernir y el Espíritu te lo va a traducir en pensamientos. Y de pronto vas a tener la convicción de que las cosas son como yo te las digo. Y vas a creer, ya no te voy a hablar en alegorías. Yo voy a hablar al corazón. La vida cristiana es un milagro, iglesia. Es un milagro de la vida del Espíritu Santo en nosotros. En aquel día pediréis en mi nombre, y no digo que rogaré yo al Padre, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, que soy el Mesías. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esto es lo que había profetizado Jeremías. Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Ya no es el pacto con Abraham, porque ese pacto lo invalidaron en el Sinaí cuando dijeron, no nos hables a nosotros, háblale a Moisés, pero nosotros no. Y Dios dijo, yo tenía un pacto con Abraham y vosotros lo habéis invalidado y ahora queréis la ley en lugar de la relación. Entonces dice, un nuevo pacto en la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué para tomar la mano y sacarlos de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Sabes cómo se llama esto, hermano? Milagro. Vienen los días en los cuales mi Espíritu Santo pondrá mi palabra en tu mente y en tu corazón. Ni siquiera sabrás dónde está en la Biblia, pero Dios te habló. Y dirás, Dios me está hablando. Ora por esto, por tus hijos, por tu familia. No podemos fabricar la vida cristiana. No podemos convertir a nadie. Solo el Espíritu Santo puede transformar nuestro ser interior. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. La palabra conocer en el concepto hebreo tiene que ver con intimidad profunda. Por eso a las relaciones matrimoniales por primera vez se les llamaba y conoció tal a tal. Cuando el texto está diciendo, no es que nadie te enseñe sobre la Biblia, eso es necesario que nos enseñe. Pero esa comunión profunda con Dios nadie te la puede enseñar, la tienes que experimentar tú solo. Y la vas a experimentar. Si lo buscas con todo tu corazón. Moisés decía, no está muy alto ni muy abajo,
está muy cerca tuyo, está en tu corazón. Pablo rescató estas palabras y dijo exactamente lo mismo. Conoce Jehová, porque todos lo conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos. Y mira lo que dice aquí: ya nunca más me acordaré de sus pecados. El autor de la carta a los Hebreos recupera este texto y lo escribe de nuevo y lo cita en el capítulo 8 de Hebreos. Y yo no te lo voy a leer porque es prácticamente lo mismo. Y habla de esas promesas del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y del antiguo pacto, que era ser una nación grande, una tierra para la nación, que Dios los guardaría hasta que viniera el Mesías. Pero en el nuevo pacto, una vez que el Mesías vino, murió y resucitó, las promesas son el perdón total de nuestros pecados gracias a la obra redentora de Cristo, antes prometido, de su sacrificio por la humanidad. Era lo que Él dijo sobre la obra del Espíritu Santo. Y ¿sabe? Esta promesa del nuevo pacto es tener acceso a la comunión profunda directamente con Dios, sin intermediarios. Yo no soy ningún intermediario para esta iglesia, solo Cristo es el intermediario. Yo no soy ningún puente entre Dios y tú. Ya hay un puente que es Cristo y se manifiesta a través de la obra del Espíritu en tu alma. Y necesitamos experimentar esto. Y tú no necesitas ser una persona ni muy instruida ni menos instruida. Yo necesité instruirme y sigo estudiando y estudié mucho para poder compartir. Pero ¿saben por qué? Para poder tratar de transmitir la palabra de una manera profunda pero sencilla. Pero lo que estoy intentando transmitir no es mi verdad, es la verdad de Cristo nada más. No es nada que yo invente, ya lo dijo Dios. Por eso es tener acceso, es tener el alma llena de esto. Yo no te lo voy a leer ahora, seguramente en la gavilla lo tendrás. Pero el apóstol, eso es todo, Hebreos capítulo 8, del versículo 8 por ejemplo hasta el 12, léelo. Es lo mismo que decía el profeta. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 3:16, hablando de este gran milagro de la vida de Cristo: cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué muchos cristianos viven agobiados con la vida cristiana? Para mí la vida cristiana fue libertad, porque necesitamos experimentar este milagro. Mientras solo es condicionamiento social, disciplina, todo te agobia, porque vas a intentar siempre disciplinarte para acomodarte a un modelo. Cuando algún chico me dice: es que yo quiero experimentar lo que los otros viven afuera, es que yo nunca lo experimenté. No hace falta experimentarlo. Lo que tú necesitas experimentar es el milagro de la vida de Cristo en tu interior. Ya lo otro lo vas a experimentar solo en algún momento, no te preocupes. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, y ahí nace la iglesia. Solo te quiero, antes de terminar con esto, 2 o 3 textos más. Quiero leerles Isaías 54. Ténganme paciencia un minuto más, porque Isaías 54 quiero soltarlo aquí ahora, también como una promesa de Dios para vuestras vidas. Pero en esta promesa, Isaías 54 es una profecía sobre Israel. Y en esa profecía sobre Israel está también, por extensión, para la iglesia. Por lo tanto, esto puede ser aplicado a la iglesia de Cristo. Y dentro de la iglesia de Cristo está aplicado a ti y a mí individualmente. Isaías 54 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voz de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, le está hablando a la iglesia. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Por eso a la reunión de oración de aquí le llamamos estaca. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y su descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu vida no tendrás más memoria. ¿Saben por qué dice esto? Porque está haciendo la alegoría con una mujer que no se casa, o una mujer estéril, que para el pueblo judío una mujer que no tenía hijos porque no se casaba o era estéril era una vergüenza. Y esa mujer siempre llevaba la vergüenza pensando que era maldecida por algo, por algún pecado, por algo. Ella nunca se casó, ella nunca tuvo hijos. Y este texto está diciendo: deja de hablar de esa manera, porque mayores son tus hijos. Y le está hablando a un pueblo que se va a levantar y que va a decir: yo no sé si he hecho lo suficiente. Y Dios le dice: más son tus hijos, porque no se trata de la vida física que transmite, sino la vida en el espíritu. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada te dijo el Dios tuyo.
Y mira aquí la promesa. Y todos tus hijos, dice el versículo 13, perdón, me saltaba hasta el 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicarán la paz de tus hijos. Gloria a Dios. Padres, madres, oremos por esto, Señor. Enséñale tú a mi hijo. Enséñale tú a mi hija. Yo le voy a enseñar lo que tú me digas que enseñe. Pero la vida en el Espíritu es un milagro. Y yo quiero que oremos hoy por esto. Porque así surge la iglesia. La iglesia no surge por gente que se ha condicionado para vivir dentro de un condicionamiento social, una identidad colectiva con aspecto de religiosidad, sino por la vida espiritual de todos y cada uno de sus miembros. Y nosotros estamos vivos y le transmitiremos vida a otros. No hablo a otros de afuera, a otros de aquí mismo. Y entre todos transmitiremos la vida afuera. Con justicia serás adornada y estarás lejos de opresión. Alguno de ustedes tiene que recibir esta promesa. Porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destructor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Sabes? En Hebreos capítulo 10, el autor de Hebreos vuelve a recuperar eso de Jeremías, de daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. ¿Me ayudan, chicos, por favor? Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Y lo dice con este sentido. Porque Dios nos ha abierto un camino nuevo. Y dice, por lo tanto, acerquémonos con corazón sincero al trono de la gracia. Yo te pido algo que esta tarde, este mediodía hagas. Y dile, Señor, quiero olvidarme de todo lo que he hecho, todo lo que he vivido, sea bueno o sea malo. Yo llevo como 40 y tantos años de cristiano y casi 40 años de pastor, 30 y tantos de pastor. He pasado por muchas cosas. Yo qué sé, he trabajado en el mundo de las misiones, he trabajado en la enseñanza, he trabajado en tantas cosas. Hemos estado en África, en Latinoamérica, en muchos países de Europa, en Israel. No se trata de eso. Yo hoy necesito cada día acercarme al trono de la gracia diciendo, Señor, otra vez vengo delante de ti sin nada, sin argumentos, sin absolutamente nada. Yo necesito que tu Espíritu Santo produzca en mí cada día ese milagro de la vida espiritual. Tu currículo no te va a mantener exento de las depresiones, las tristezas, las angustias de este mundo. Tu currículo no te va a quitar los temores sobre un hijo que se aparta de Dios. Tu currículo no te va a mantener exento del temor cuando se diagnostica un ser querido de cáncer, por ejemplo. Yo he vivido esto con Lili. Cuando estábamos ahí, el médico me dice, no es un angioma, tiene un ictus en la cabeza, pero lo que creíamos que era un angioma es un meningioma, es un tumor en la cabeza. Bueno, pero yo soy profesor en la Facultad de Teología, trabajé en la Escuela de Misiones, fundé la Escuela de Misiones, fui misionero en África. Lo único que prevalece en ese momento es el milagro de la vida. Y es el milagro de la vida espiritual. Cuando la otra pata de la mesa demuestra que la mesa puede estar firme. Porque las emociones no soportan el peso de la otra esquina. Los pensamientos, la voluntad. Y lo único que tú dices, no puede ser que tenga esta paz. Yo me acuerdo cuando le diagnosticaron eso a Lili, eran las 12:30, 1 de la madrugada, yo me senté en un pasillo del hospital y llamé a mis hijas. Me acuerdo, llamé a Ana, era la primera que llamé y le dije, Ana, mamá ha tenido esto, pero eso no, además le han encontrado esto en la cabeza. Pero antes de eso yo tuve que ir a orar y decirle, Señor, que tu Espíritu Santo vuelva a producir esta vida maravillosa que viene de ti. Porque si no, mis palabras no van a expresar fe, van a expresar miedo. Pero yo soy un hombre, Señor. Yo no soy Dios. Y esto es lo maravilloso, que en estos vasos de barro se manifiesta la excelencia del poder de Dios. Y esto no es de nosotros, es gracia de Dios en nosotros. Le pido a Dios que esta tarde podamos experimentar este maravilloso milagro de la vida de Cristo en nosotros. Por eso, en ese milagro de la vida espiritual tan real como física, es donde nace la fe, que es certeza y convicción
donde nace la paz que sobrepasa el entendimiento, donde la culpa nunca se transformará en culpabilidad, porque antes de que se transforme en sentimiento de culpa, Cristo ya la quitó del medio, por medio del perdón. Y así se genera la iglesia. Por eso te decía recién, todo lo que te hablé al principio de la iglesia, y dice la Biblia que Efesios capítulo 1, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, ya oramos hermano, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y dice el versículo 6, que nos ha creado para alabanza de la gloria de su gracia, para que seamos un canto de alabanza a la gracia de Dios. ¿Sabes lo que dice ahí Pablo? Que tú y yo en este mundo somos un cántico de alabanza de la gracia. Somos una demostración viva de la gracia. Así que si la vida cristiana que tú tienes porque te has esforzado por ser mejor que yo, tú no estás alabando a Dios. Yo te tengo que alabar a ti entonces. Pero esto es lo maravilloso, que siendo tú tan débil como eres, llevas la vida que llevas, entonces Dios es glorificado. Y yo le doy gracias a Dios por la vida que me ha dado. Y si hay alguien que conoce mis debilidades, Lili y alguno de vosotros que estáis muy cerca mío, pero me habéis visto llorar, me habéis visto dudar, me habéis visto tener miedo. Y si yo estoy predicando esto aquí es porque considero, afirmo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Murió y resucitó por nosotros. Su Espíritu está en mí y yo estoy en Él. Y la vida cristiana es un milagro. Es gracia. Y dice que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Mira lo que dice aquí: reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Te lo voy a traducir por si no entendiste. Dice: llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. ¿Sabes lo que estaba diciendo? En Cristo se unió lo terrenal y lo celestial. ¿Y sabes lo que está diciendo aquí Pablo? Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dio esta gracia tan maravillosa para que nosotros también, que estamos en Cristo, se reúnan las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. Señor amado, aún la vida terrenal de mi familia se pueda unir a través de mi oración, de mi actitud, de mi vida espiritual con el cielo que fluye a través mío. Él nos enseñó a orar: venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad. La única manera que se haga la voluntad de Dios en este mundo, o una de las grandes maneras que se haga la voluntad de Dios en este mundo, es que la iglesia de Cristo entienda este maravilloso milagro de la vida de Cristo en todos y cada uno de nosotros. Entonces seremos Cristo en este mundo. Entonces cada uno de nosotros, y en unidad con el resto de los hermanos, seremos como Cristo fue en este mundo. Porque como Cristo Él, así somos nosotros en este mundo, dice Juan. Por eso en Él así también tuvimos herencia, habiendo sido predestinado. Bueno, todo esto no quiero leértelo. Por eso versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de gracias por vosotros, haciendo memoria a vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de este maravilloso milagro de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y dice que resucitó a Cristo y lo sentó, y dice, sino también venir, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la iglesia de hecho de los apóstoles. Esta es la iglesia de Pedro subiendo al templo diciendo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. La herencia es la iglesia de Pedro cuando va a Jope y Dios le muestra aquella visión y lo llaman porque se murió una cristiana en otro pueblo, y Pedro va va a Jope, y entonces ahí la resucita y se entera un romano que vive en Cesarea, y el romano llama a Pedro y Pedro les predica, y mientras Pedro está predicando, los romanos que están allí, romanos ellos, mujeres y hombres sin distinción, comienzan a orar en nuevas lenguas y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y Pedro sanaba a uno, otro recibió el bautismo del Espíritu Santo, resucitaba a otro, y allí va Pedro, porque era la vida de Cristo en él. Hemos fabricado iglesias, hemos fabricado cristianos, queremos fabricar a nuestros hijos,
Lo que tienen que estudiar, lo que tienen que ser, tú puedes darles consejos, pero no intentes fabricarlo. Mañana serán una pobre imitación de lo que Dios quiso que fueran. Dejemos que sea Dios quien transforme la vida por medio de este milagro que es la vida espiritual. Nos ponemos de pie, todos los que quieran seguir orando después pueden hacerlo. Vamos a orar rápido porque sé que muchos se tienen que ir. Padre, te damos muchas gracias por este momento, gracias por tu presencia, por tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias por este hermoso milagro de la vida espiritual en nosotros. Gracias por este hermoso milagro que es la vida de Cristo en nosotros. Este milagro que podemos experimentar de tener a Cristo en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que este maravilloso milagro comience a efectuarse dentro nuestro. Comienza, Padre, con tu Espíritu Santo. Mi hermano, ¿por qué no vuelves tu alma a Dios? Y le dices, Señor, yo no quiero seguir luchando con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mi voluntad. Yo quiero experimentar este milagro. Mira, cuando nosotros comencemos a experimentar el milagro de la vida de Cristo en nosotros, entonces tendremos la fe suficiente para creer que ese mismo milagro lo experimentarán nuestros seres queridos. Y no vamos a tener que fabricarnos ni luchar contra ellos. Padres, madres, descansen ahora en este milagro de Dios. Comienza a descansar tu alma. Dile, Señor, quiero confiar en esto. Quiero experimentar esta hermosa vida de Cristo en mí como un milagro. ¿Por qué no le das gracias a Dios y le dices, Señor, gracias por esa gracia tan grande que estando yo muerto no podía hacer nada, solamente tener la voluntad mínima, flaquita, pequeñita de volverme a ti y decir, Señor, te necesito? Y fue a hacer eso y comencé a ver un caudal de vida que fluyó en mí. Yo no tenía esa vida, pero hoy la tengo. Gracias, Señor, por tu vida espiritual en nuestro ser interior. Gracias porque estamos en la vid y la savia de la vid sigue fluyendo en nosotros. Tú nos dijiste, permanezcan de esta manera y llevaréis mucho fruto. Y tú dijiste, Señor amado, que de nuestro interior fluirían ríos de vida. Y te ruego por la iglesia. Señor amado, no intentamos fabricar una iglesia aquí. Te ruego que todos y cada uno de nosotros seamos piedras vivas, miembros vivos de un cuerpo vivo. Querido Señor, sin orgullo, sin arrogancia, sin competitividad. Señor, colaborando cada uno en la vida del otro en base a la vida que tú nos das. Por eso en esta mañana te decimos, Señor, abrimos el corazón, abrimos el alma a ti, clamamos a ti. Fluya en nuestro interior ese río de vida que viene del trono de la gracia y se exteriorice hacia afuera con estos dones, capacitaciones y todas estas manifestaciones que cambian el carácter, la fe y la actitud aún sobre el futuro. Señor, con paciencia y con longanimidad, y que tu Espíritu Santo, Señor, manifieste esa vida a muchas personas en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué grande amor y redención es Cristo. Chicos jovencitos, No hay nada más clamen a Dios. que el cielo pueda dar. ¿Por qué no le dices ahí a Dios? Mi rectitud Yo lucho con ser como mi padre y mi madre quieren que yo sea, pero me cuesta tanto. ¿Por qué no le dices ahí? mi eterna y dulce Quiero vivir este milagro en mi alma. me aferra Adolescentes, díganle, Señor, quiero vivir este milagro. Dios tomará esa oración. Tal vez no pase mañana, siempre suyo. pero va a llegar el momento en el cual vas a experimentar esta vida, el milagro de la vida de Dios en ti. Mío es en verdad, no soy yo, sino Cristo en mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tinieblas hay, mas No soy olvidado. olvidar. Hay un milagro que va conmigo siempre, dilo. Es el milagro de la vida de Cristo en mí. Ahí están los milagros de sanidad, las lenguas, bautismo en el Espíritu Santo, Pues su poder que no pertenece a la vida del alma solamente. me aferra a él, es mi pastor y escudo. No luches con ser santo, es Cristo quien te santifica. Vuélvete a Él en un clamor por santidad. La noche venció, su victoria me dio. No soy yo, Soy yo, sino vamos a consagrarnos a Él. Gracias, Jesús. ¿Cuántos creen que Él ya los perdonó?
Ya te perdonó, no hay culpabilidad. No temeré, he sido perdonado. Suelta a tus hijos. Seguro Porque mientras diga, fue culpa mía, debí haber hecho esto, debí haber hecho aquello, no está fluyendo la vida de Cristo, sino la culpabilidad diabólica. Dile, Señor, gracias porque me perdonaste aún los errores de madre o de padre, los errores como esposa, los errores como esposo. Dios puede restaurar en la mente y en el corazón de tu marido, de tus hijos, de tu mujer, aquello que tú hiciste cuando no sabías todo esto. Las cadenas rompió, Libertad me otorgó. No soy yo, soy yo, sino Cristo. Aleluya. Cristo en mí. Puedes alzar tus brazos en libertad y decirle, Señor, quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Quiero conocerte cada día más. Quiero seguir. Hay gente que dice que yo no conozco a Dios mientras viva, porque no tienen las formas de sus padres, no tienen las formas de las iglesias. llevarme hasta Hay mucha gente que tiene su raíz en Cristo con formas que no son las mismas que muchos religiosos. en mi vida hasta llegar Al gozo eterno. gozo eterno. Si yo pude, mi hermano, tú también vas a poder. Mi única esperanza, oh Jesús, la gloria y el honor. Ora por ese milagro en tus seres queridos. Llegue el final, Nuestros labios dirán, no soy yo, no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferraré, mi única tú vas a decir, yo no cambié a mi hijo, fue Cristo. Yo no cambié a mi padre, fue Cristo. gloria. Yo no cambié a mi madre, fue Cristo. Cuando llegue Lo que hacemos nosotros son pobres caricaturas de la vida cristiana. Hay una vida mayor. sino Cristo en mí. Cuando llegue al final estos labios Gracias, Señor. Todos los que quieran seguir orando, por favor, sigan orando aquí. Sigan orando, sigan orando. El resto nos vamos a esperar allá afuera. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este momento. Gracias por este hermoso culto que tuvimos. Gracias por este hermoso fin de semana. Que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestro ser interior, Señor, manifestando este hermoso milagro de la vida de Cristo en nuestro ser. Querido Señor, a que día a día la iglesia se vaya conformando con esos miembros vivos, Señor, que transmiten vida a los demás, en una actitud conforme a la vida que viene del cielo y no al razonamiento orgulloso humano. Señor amado, te entregamos el control total de nuestros corazones. Nos volvemos a ti y te ruego, Señor, que en esta semana, hasta que volvamos a vernos, tú hagas milagros, señales, prodigios, sanidades maravillosas, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.